Estamos en comunicación con Verónica Gago. Ella es doctora de Ciencias Sociales, docente en la UBA, docente en la Universidad Nacional de San Martín, investigadora de CONICET, militante feminista y coordinadora del grupo de trabajo de Claxo, Economía Popular, Mapeo Teórico y Práctico. ¿Cómo estás, Verónica? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Luigi, muchas gracias por esta invitación a Barricada TV. No, por favor, gracias a vos por acercarte. Publicaron hace poco como grupo un informe, Economías Populares en la Pandemia, Cartografía Provisoria en Tiempos de Aislamiento y Crisis Global. Antes de hablar más puntualmente sobre la investigación, sobre este informe, te quisiera preguntar, este es un informe que tiene una dimensión transnacional, que incluye investigadores e investigadoras de 7 países de América Latina, Argentina, Colombia, Ecuador, México, Guatemala, Perú y Venezuela. Bueno, sobre el grupo de trabajo, cuál es la trayectoria investigativa y qué sentido tiene hablar de economías populares, investigar sobre economías populares en una escala regional. Bueno, sí, este es el segundo periodo que iniciamos de investigación con el grupo de trabajo Claxo. Hemos tenido un periodo de 3 años anterior y ahora renovamos este trayecto, digamos, de investigación. Y eso que nombrabas, que es, bueno, la pertenencia, el origen de tantos países bien diversos de América Latina en el grupo, para nosotras es como el eje principal, digamos, para construir esta mirada transnacional, para, como decimos, salir del nacionalismo metodológico que muchas veces los análisis y las perspectivas tienen, al mismo tiempo que darle mucha rigurosidad a lo que significan las coyunturas de cada país, las historias, las genealogías en las que estas discusiones se inscriben, por supuesto, pero nuestra idea también es cómo desafiar un poco las escalas y las geografías de referencia cuando hacemos este análisis. Por eso nos interesa también profundizar la cuestión de la cartografía, ¿no? Pensar y repensar los mapas, insisto, las escalas, un poco la composición de los territorios, y sobre todo porque hablando de economías populares en nuestra región, la dimensión migrante, por ejemplo, es central. Entonces, ahí también se pone en juego, digamos, la cuestión de cómo mapear esos recorridos, esas trayectorias, y al mismo tiempo cómo desafiar las fronteras nacionales en tanto la conceptualización del trabajo, de la fuerza del trabajo, como las distintas dinámicas de autoorganización, de resistencia, de disputas y de peleas. En ese sentido, para nosotras todo el tiempo estar intercambiando bueno, lo que significa un concepto y una serie de prácticas a los que refiere economía popular en coyunturas, en espacios tan diversos, siempre es muy rico, ¿no? Porque, por un lado, economías populares es, como decimos, siempre un concepto, una imagen, una cantidad de prácticas que están en disputa en su definición. No hay una definición única en todos estos países de economía popular. Está permanentemente tensionada y relacionada a estrategias concretas de reivindicación, formas de movimientos sociales que han acumulado durante muchísimos años dinámicas concretas en territorios bien distintos, está vinculado a las coyunturas de la crisis en nuestra región, y por eso hoy es tan fundamental pensar qué pasa con las economías populares en esta crisis planetaria, global, y en particular en nuestra región. Y en ese sentido, hacer esta conversación que hacemos desde el grupo y tener una dinámica de investigación y también de compromiso con actores y actrices sociales, populares del continente, porque un poco eso también se plantea el grupo de trabajo, no es solamente una perspectiva académica, sino también de investigación, de rigurosidad conceptual y también de compromiso con ciertas prácticas y con ciertas iniciativas que se inscriben en la economía popular. Bien, y hablando precisamente del trabajo que se publicó hace poco y de la perspectiva comparativa que tiene,
¿cuáles son cuál podríamos evidenciar en cuanto a puntos en común o rasgos en común, hablando de economías populares en pandemia? ¿Y cuáles las particularidades de Argentina que caracterizan el fenómeno y las dinámicas de las economías populares en Argentina? Sí, un rasgo en común, me parece, con todas las diferencias que señalábamos antes, pero que un rasgo en común es que es en las economías populares donde la crisis está impactando de manera más fuerte, ¿no? La crisis, digamos, que tiene en la pandemia un momento cúlmine, pero que sabemos que no es causa de la pandemia, sino que arrastra una serie de cuestiones de larga data en nuestro continente. Entonces, en las economías populares lo que vemos es cristalizado esas dinámicas de crisis habitacional, crisis alimentaria, crisis sanitaria, también las cuestiones que venimos pensando desde la economía feminista, en intersección con la economía popular, que es, por ejemplo, qué significa la crisis de la reproducción social, qué significa que hay dinámicas de autoorganización que hoy se hacen cargo, ¿no?, de la posibilidad de existencia en estos territorios en un sentido amplio. Entonces, lo que vemos es que las formas más violentas y más injustas que se están expresando en esta crisis tienen en las economías populares, digamos, los territorios principales. Pero a la vez, y esto lo marcamos mucho en el informe, es también en estos territorios de economía popular donde las dinámicas, digamos, de invención, de creatividad, de autogestión, de resistencia, incluso de interpelación y de demanda de servicios públicos son más dinámicas, ¿no? Es decir, ahí vemos organizarse formas de abastecimiento de alimentos, formas de cuidado colectivo, formas de alerta también frente al incremento de violencia de género. Vemos organizarse también protocolos de intervención en esos territorios que ni siquiera las instituciones tienen, sino que más bien copian de cómo se organizan los barrios para después lograr intervenir. Entonces, digamos, en estos espacios hay digamos, una productividad política de cómo enfrentar la crisis, que es muy fuerte. En este sentido, digamos, la centralidad, insisto, de estos lugares para pensar lo que está pasando y para hacer un diagnóstico de la crisis en nuestra región, para nosotras es fundamental, y hemos un poco armado este informe tomando algunos ejes en común para pensar las diferencias, que es, bueno, cuáles son las políticas públicas y también cuáles son las diferencias entre niveles nacionales y niveles municipales o más locales, cuáles son también los territorios más criminalizados. Surge en América Latina que los mercados populares, por ejemplo, fueron los primeros señalizados como focos de contagio, ¿no? Recurriendo a dinámicas de criminalización clásicas en nombre del higienismo. También vemos, bueno, la cuestión del problema de las fronteras y de la migración frente, digamos, al cierre de las fronteras, pero también frente a ciertas políticas de represión muy concreta y de militarización de ciertos territorios, y de, bueno, habilitación en nombre de la seguridad y el cuidado de ciertas dinámicas represivas. Pero vemos también que es fundamental pensar en el trabajo doméstico, en el trabajo de cuidado, no solo concentrado en las casas, aunque también, pero también en territorios domésticos más amplios. Ese es otro de los ejes que trabajamos. ¿Cuáles son las infraestructuras, decimos, populares, feminizadas, capaces de garantizar la vida colectiva, ¿no? Porque si hay algo que tienen en común en América Latina estas economías, es que son las que garantizan la reproducción social de las mayorías. Y que lo que venimos nosotros trabajando es que no se pueden seguir pensando en términos de marginalidad, de informalidad, que siempre es una categoría con una carga muy negativa, y que sigue manteniendo la hegemonía, digamos, discursiva, imaginaria, política del trabajo asalariado, cuando no es la realidad mayoritaria para nuestros países. En todo caso, se puede discutir qué tipo de trabajo es el que se realiza en las economías populares, digamos, y en vidas que son precarizadas y que cada vez incluyen en nuestros países a mayor parte de la población. Y esto
con la pandemia ha quedado muy claro. Esto también supone una discusión con cuál es la intervención del Estado y cuál es la interlocución con el Estado, cuáles son las formas de organización, que son muy distintas. Ahí diría que en Argentina, para retomar la última parte de tu pregunta, hay una dimensión sindical muy fuerte asociada a las economías populares que no sucede de la misma manera en todo el continente. En otros países esa dimensión, digamos, de economía popular está mucho más ligada a una dimensión de economía indígena comunitaria, por ejemplo. En otras maneras de pensar esta economía popular, y creo que en Argentina eso es importante, el impacto de los feminismos como movimiento social, político, popular, masivo, ha sido fundamental, y eso hoy lo vemos en la crisis, por la importancia que están teniendo las redes de cuidado, las redes de socorrismo abortero, por ejemplo, en medio de la pandemia, las redes de disputa también de qué significa quienes ponen el cuerpo en la primera línea. Estamos atravesando con evidencia una crisis y una disputa entre fuerzas y sujetos políticos que quieren, por así decir, mantener el modelo productivo y explotador y de concentración de la riqueza actual, y por otro lado, otros sujetos políticos, de los cuales podemos decir las economías populares son partes, pero hay otros, seguramente hay otras, que representan, digamos, un estímulo y una propuesta de cambio de este modelo productivo y de reproducción de la vida, como decía vos. ¿Cómo se caracteriza hoy esta disputa y a futuro qué podemos imaginar o pensar, digamos? Sí. Yo creo que una primer disputa está en la caracterización de la crisis, es decir, de cómo pensar que lo que vemos amplificado en la pandemia es un efecto, digamos, del modo económico, productivo, social, subjetivo que venimos arrastrando en el capitalismo neoliberal. Entonces, esta frase que se repite otra vez, ¿no? La pandemia pone en evidencia, bueno, hay que ir un poquito más allá y decir, la pandemia ha sido causado por un modo extractivista, depredador, neoliberal, bueno, es de orden planetario, ¿no? Entonces, creo que esa es la primera cuestión, cómo caracterizamos cómo hemos llegado hasta aquí, y lo que significa la pandemia y la crisis global en ese sentido. Esto creo que hoy es un momento importante. Por ejemplo, en Argentina, el debate que hay sobre la cuestión del extractivismo, la cuestión de la soberanía alimentaria y lo que ha significado el modelo del agronegocio en las últimas décadas. Lo que significa esta discusión en toda América Latina, ¿no? Yo creo que hoy hay una sensibilidad de escucha, hay una capacidad de amplificación de este debate que viene siendo producido desde los movimientos desde hace mucho tiempo, que no había en otras épocas, digo, y eso me parece que es importante. Entonces, lo primero diría es, bueno, cómo se caracteriza la crisis, las causas de la crisis, y creo que el segundo punto, que es esta pregunta también clásica, pero que hoy creo que tiene una nueva fuerza, que es quién va a pagar la crisis, ¿no? Hay un modelo muy fuerte que intenta prolongarse, que es el del endeudamiento, a nivel externo y a nivel macroeconómico y a nivel individual, familiar o de los hogares. Y una de las propuestas que vemos a nivel planetario y a nivel regional en particular es la propuesta de deuda como modo de atravesar la crisis. Entonces yo creo que hay una confrontación muy fuerte, y para nosotros en el informe eso creo que está como una de las prioridades, ¿no? Pensar qué significa una desobediencia a estos patrones extractivistas financieros de organización de la vida colectiva. Entonces, a mí me parece en particular que hay que tomarse bien en serio el diagnóstico de cómo es que llegamos hasta acá, cómo ha sido producida esta crisis, para justamente pensar que esto es un problema político de primer orden, no es solo una cuestión
epidemiológica, que también lo es, pero no es solo una cuestión epidemiológica, y que un poco de las dinámicas que estamos viendo hoy en movimiento es las que van a definir qué significa un post-pandemia. Yo creo que ha quedado claro, y lo estamos viendo ahora desplegarse, la importancia de la demanda por servicios públicos gratuitos y de calidad, ¿no? Creo que eso es algo fundamental, y ahí se ve una relación muy concreta con lo que se exige al Estado. Porque, bueno, esta es una discusión que estamos dando, sobre todo también desde los feminismos, de no alcanza con subsidios directos, con ingresos que se dicen universales, si el nivel de despojo de los servicios públicos es completo, ¿no? Esa transferencia directa de dinero tiene que estar vinculada a una provisión de servicios que haga que la crisis justamente no sea una responsabilidad individual privada con, bueno, recepción de subsidios, que además con la volatilidad financiera de nuestras economías y una inflación galopante, bueno, esos subsidios se pueden desvanecer en 2 minutos, ¿no? Entonces, estas demandas que también amplían qué entendemos por servicios públicos, por ejemplo, la demanda de conectividad gratuita, y pensada esa conectividad como acceso a un servicio básico, me parece que es importante, que ha sido una de las luchas, digamos, en pandemia en Argentina, pero también, por ejemplo, la ley de alquileres, ¿no? Que pone la cuestión de la vivienda y del acceso a la vivienda como un derecho básico frente a la especulación inmobiliaria, que vemos que es otra de las causas del extractivismo a nivel local y regional y global, ¿no? Entonces yo creo que una cuestión fundamental es esa confrontación con las rentas que hoy están concentrando la extracción de ganancia a nivel inmobiliario, a nivel del agronegocio, a nivel de las finanzas, ¿no? Y eso lo vemos en situaciones muy concretas, esto, desde una tarifa de internet hasta el precio de los alquileres, hasta el precio de los medicamentos y los alimentos. Es decir, desde la reproducción social podemos mapear de manera muy específica cuáles son esas luchas contra esa extracción abusiva de rentas que implica empobrecimiento masivo, generalizado y acelerado.